El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Filosana, Pedagogía del Alma, un espacio radial promovido por la Vicerrectoría Académica, en el cual abordaremos una filosofía terapéutica desde la educación. Conduce y dirige Camilo Saavedra. Bienvenidos a Filosana, Pedagogía del Alma. Soy María Clara Gravito, profesora de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta emisión voy a explorar el concepto del Stimmung desde la tradición fenomenológica, especialmente a partir de los planteamientos de Edmund Husserl y Martin Heidegger. Esta noción, que suele traducirse como estado de ánimo, tonalidad afectiva o atmósfera afectiva, permite comprender el papel que desempeñan los afectos en la manera en que experimentamos el mundo y construimos sentido junto con los otros. En el ámbito educativo, esta perspectiva resulta especialmente relevante, pues ayuda a pensar el aula no solo como un espacio de transmisión de conocimientos, sino también como un lugar de resonancia afectiva y el encuentro intersubjetivo. Junto con el profesor Fernando Forero, también de la licenciatura en Filosofía, hemos desarrollado una investigación desde hace un año que se ha centrado precisamente en explorar las posibilidades filosóficas de este concepto. Aunque Stimmung tiene una larga trayectoria en la filosofía, conserva una gran actualidad para quienes buscan comprender cómo los afectos atraviesan la experiencia humana y modelan nuestras relaciones con el entorno. Especialmente presentaré de manera introductoria cómo se comprende este concepto en estos autores y también quiero explorar algunas formas de pensarlos en el ámbito educativo que nos interesa en el contexto de la universidad. Bueno, para acercarnos a esta noción podemos pensar en experiencias cotidianas. A veces hay días en los que nos levantamos y percibimos el mundo como gris, pesado o desprovisto de significado. En otros momentos nos levantamos y la misma experiencia, el mismo mundo aparece lleno de posibilidades, aparece como luminoso, produce entusiasmo levantarse. Heidegger sostiene que estas experiencias no solo son simples estados psicológicos internos, sino modos en los que el mundo se nos manifiesta a través de nuestros afectos. En este sentido, Stimmung no designa únicamente una emoción subjetiva, algo que ocurre solamente en nosotros, sino que tiene que ver también con nuestra relación con el mundo. De hecho, el término proviene de la palabra en alemán Stimme, que significa voz, y está relacionado con la acción de afinar un instrumento musical, sugiriendo una especie de sintonía, de estar a tono entre nosotros y nuestro mundo circundante. En Husserl, en la fenomenología husserliana, el concepto además tiene una doble dimensión. Por una parte, hace referencia a una tonalidad afectiva, tal como muy parecido a Heidegger, de hecho, es decir, a una suerte de trasfondo emocional que acompaña toda nuestra experiencia y orienta nuestra manera de percibir, de actuar, de relacionarnos con otros, con las cosas a nuestro alrededor. Especialmente en Husserl, esta tonalidad surge corporalmente, pero funciona como una especie de coloración afectiva de la experiencia. En otro sentido, el Stimmung también puede entenderse como una suerte de atmósfera, se habla en términos atmosféricos, una atmósfera afectiva que va más allá del individuo y que parece extenderse en los espacios que habitamos. Así, una casa puede conservar durante mucho tiempo la sensación de tristeza que está asociada a la pérdida de un ser querido, o un lugar puede transmitir serenidad, tensión o alegría, incluso cuando no nos es posible identificar con claridad cuál es el origen de esas sensaciones. Esto tiene también que ver con que las atmósferas afectivas están estrechamente ligadas a los significados que atribuimos a los lugares, a los objetos, a nuestras prácticas cotidianas. Los afectos no permanecen confinados en la interioridad de los sujetos, sino que participan activamente en la constitución de un mundo compartido. Por ello es posible hablar de ese doble sentido del afecto como experiencia vivida por una persona concreta y al mismo tiempo como una realidad que se difunde en el entorno y configura las relaciones de quienes lo habitan. Pongamos dos ejemplos del Stimmung para entender un poco más a qué se están refiriendo estos autores. Por ejemplo, en su gran libro, el libro más conocido de Heidegger, Ser y Tiempo,
él habla de una tonalidad afectiva que sería seria, sombría y que está vinculada a la angustia existencial. Lejos de presentar una visión optimista de la existencia, Heidegger sostiene que hay experiencias en las que se derrumba el marco habitual de significados que sostienen nuestra vida cotidiana. En los momentos de angustia, el ser humano se enfrenta a la falta de fundamento de su existencia y se pregunta por el sentido mismo del existir. Heidegger distingue la angustia del miedo. El miedo, a diferencia de la angustia, siempre tiene un objeto determinado. De hecho, el miedo es más una emoción, mientras que la angustia es una totalidad, revela la totalidad de nuestra existencia. Por eso está más cercano con este aspecto atmosférico y permite además esta angustia que el Dasein se comprenda a sí mismo de manera más auténtica. Por ello la angustia pues es una tonalidad afectiva que abre a una comprensión más profunda del ser. En oposición a esta posibilidad de confrontación que ofrece la angustia, aparece lo que Heidegger denomina la caída, en alemán Verfallen, es decir, la tendencia a perdernos en las ocupaciones cotidianas, en las opiniones comunes y las formas de vida establecidas, ya lo que entendemos como nuestra cotidianidad. En la caída, el individuo evade la responsabilidad de asumir su propia existencia y se deja llevar por lo que hacen o dicen los demás, por lo que dicta el momento. Sin embargo, esta actitud es en el fondo pues una huida de esa angustia. Ella finalmente está interpelando todo el tiempo con esa tarea de decidir quiénes somos y qué hacer con nuestra vida. Por eso la angustia es más originaria que esa caída, aunque habitualmente intentamos olvidarla refugiándonos en la rutina y en las seguridades del mundo cotidiano. Es precisamente ella la que puede romper la alienación y abrirnos a una relación más auténtica con nuestra propia existencia. A mí personalmente me gusta otro Stimmung que aparece en Heidegger, en otro texto que es la filosofía, y también en la tradición husserliana se ha pensado en autores como Merleau-Ponty, y es el asombro. Siguiendo esta tradición del Stimmung, Heidegger considera que el asombro es una disposición afectiva propia de la filosofía y del filosofar. Y en la fenomenología husserliana devela la estructura intencional de la conciencia que constituye el sentido del mundo. En general, el asombro se entiende como uno de estos afectos que es propio del conocer. Por eso también va a ser interesante cuando pensemos en el ámbito educativo los Stimmungs. Lo común en Heidegger y en la tradición husserliana cuando se habla del asombro es que a través de este afecto hay un reconocimiento de lo extraño, de lo desconocido, de lo que es inanticipable como dimensiones de la experiencia que contrastan con la familiaridad del mundo que asumimos cotidianamente. Tales dimensiones constantemente están cuestionando al sujeto y su actitud ante el mundo como lo completamente aprehensible. En este sentido, el asombro tiene una función epistémica porque pone en duda la evidencia del mundo y con ello interroga al sujeto constituido en una unidad significativa con él. También podemos distinguir el asombro de otras emociones, así como distinguimos la angustia del miedo y podemos distinguirla de la sorpresa. La sorpresa es una emoción frente a algo que se presenta y que no anticipábamos, ¿sí? O incluso de otros afectos como sentirnos abrumados o pasmados frente a situaciones que no logramos comprender. O el terror, que también es ante lo desconocido pero que nos produce miedo. El asombro más bien es una disposición que espera lo desconocido, que lo acepta, que lo busca comprender y que de alguna manera celebra que en el mundo hay lugares que no podemos anticipar y que todavía nos exigen movernos a conocer. Definitivamente, entonces el asombro no va a ser una emoción, como no es como el miedo, como la sorpresa, porque tampoco tiene un objeto intencional. No podemos decir que lo extraño es un objeto, ¿sí? Es más bien esta atmósfera o este estado afectivo, Stimmung, que dispone al sujeto a abrirse ante lo desconocido. Despoja de alguna forma de las preconcepciones y nos acerca a lo diferente.
A mí personalmente me interesa cómo este y otros estados de ánimos pueden pensarse en la intersubjetividad. Sobre todo cuando hablamos de los contextos educativos, hablamos de unas relaciones que entre el maestro y los estudiantes no son entonces allí, si los pensáramos, efectos aislados, de individuos aislados en sus propias preguntas acerca del mundo, sino que también allí hay un objeto de conocimiento compartido, o la extrañeza se nos presenta como compartida. Más bien esa es la pregunta que quiero dejar abierta. ¿Se puede asombrar de forma compartida? ¿Podemos coasombrarnos con otros? ¿O podríamos pensar también en una angustia compartida, una angustia común? Hay autores como Sartre que han hablado también del asombro como un Stimmung y que lo entienden como una apertura a la experiencia de la coexistencia. En este caso, el asombro sí se podría pensar como un estado de ánimo interafectivo, un estado de ánimo que se puede gestar con otros. Vamos a explorar un poco de esta idea de la interafectividad y del estímulo interafectivo anclado a los contextos educativos en un momento. Haremos una pausa y vamos a continuar más adelante. Gracias. Mi nombre es Carolina Bautista, yo soy docente de la licenciatura en Ciencias Sociales, estoy en la coordinación del Semillero de Enseñanza de la Historia con Memoria y también del programa Ananqué Relatos de Clio, que se transmite por la Pedagógica Radio. Hoy quiero felicitar a todo el equipo, a quienes desde sus inicios, en sus primeras direcciones y a quienes actualmente están en este espacio que nos permite hacer creaciones colectivas con sentimiento, con pasión, aprender un montón de cosas y potenciar los procesos de comunicación desde otros lugares, ¿no? Desde el espacio sonoro. Siempre es un placer, es un honor, ha sido muy bonito poder participar y agradezco como todo lo que he aprendido, porque eso es parte de lo que más me gusta de ser profe, aprender, y ha sido muy lindo hacer radio con la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. ¿Has sentido el impacto del cambio climático en Colombia? Nuestra tierra enfrenta desafíos ambientales cada vez más graves, incluyendo el riesgo de desabastecimiento de energía. Pero hay esperanza en nuestras manos. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Es momento de tomar medidas para conservar nuestra energía y proteger nuestro planeta. Apaga las luces al salir de una habitación, desconecta los electrodomésticos que no estés usando y opta por fuentes de energía renovables siempre que sea posible. Cada pequeño gesto cuenta. Recuerda, cuidar nuestro planeta es responsabilidad de todos. Un mensaje de conciencia ambiental de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Estás en sintonía de Filosana. Bueno, estábamos hablando del Stimmung, entendido como estado de ánimo, tonalidades afectivas o como atmósferas afectivas. Sugerí que los estados de ánimo, como el asombro, que se considera un fenómeno afectivo particular del conocimiento y especialmente del filosofar, se pueden pensar intersubjetivamente. Esta idea considero que es particularmente interesante cuando hablamos de los entornos de formación. El estudiante no solamente reacciona emocionalmente frente a ideas específicas que se le presentan en el aula, sino que estas reacciones afectivas parten de disposiciones afectivas frente al maestro, frente a sus compañeros de clase, el aula o incluso la la institución educativa en la cual está presente. Estas disposiciones, entendidas como estados de ánimo, determinan cómo el estudiante se enfrenta a lo que conoce también. Desde ahí se da paso al último punto de esta exploración,
considerar los estados de ánimo como disposiciones relevantes en las relaciones de enseñanza-aprendizaje. Pongamos de nuevo un ejemplo ya planteado, pero aterrizado a los contextos educativos, en nuestros contextos cotidianos que son los salones de clase. ¿Alguna vez se han preguntado por qué una misma clase, cuando se dicta a un grupo determinado, se siente divertida, el tiempo se pasa volando, y en otros grupos parece aburrido, parece que ronda un desierto de indiferencia? Todos los profes hemos tenido esa experiencia de que cierto grupo es más entusiasta que otro. A veces incluso entramos al salón y en el primer día de clases ya advertimos un cierto estado afectivo del grupo antes de conocerlos. Heidegger diría que la diferencia no está en el contenido, sino en esa Stimmung, en esa atmósfera o tonalidad afectiva, que tiene que ver con una sintonía que habita el espacio y que podemos identificar incluso antes de que estemos nosotros involucrados en él. Para Heidegger, aprender no es una actividad puramente intelectual, sino que es una forma de estar en el mundo. En el aula, la Stimmung, esa atmósfera invisible, es la que decide si un tema nos va a tocar el alma o si va a rebotar y nos va a hacer completamente indiferentes. Un aula incluso puede estar sintonizada en el miedo, en la prisa por un examen, o en el mejor de los casos puede también estar sintonizada en el asombro. Ese estado de ánimo tiene que ver con una desgana, un desgano frente al conocimiento, como que el conocimiento no entra, y no tiene que ver con que el alumno sea incapaz de apropiarse del conocimiento, sino que su frecuencia, usando la metáfora de la tonalidad, está cerrada a aquello que se está enseñando. En el campo de la educación, los afectos han sido tematizados de forma sistemática desde hace muy poco. Este vuelco hacia los afectos responde en cierta medida a la influencia de autores como Husserl o Heidegger en discusiones recientes con las ciencias cognitivas, y hay una particular atención al Stimmung como atmósferas afectivas que constituyen la experiencia y, en nuestro contexto, la experiencia educativa. Hay unos pedagogos que son Kruger y Sembilas que sugieren que estos estados afectivos de los que hemos venido hablando son configuraciones dinámicas que emergen de encuentros corporizados y contextos socioculturales. Estos contextos encapsulan emociones colectivas y significados compartidos, tal y como estos se manifiestan en la experiencia subjetiva. Esto quiere decir que cuando entramos a estos salones de clase, ¿sí? Cuando entramos incluso a una institución educativa determinada por primera vez, llegamos a dialogar con ambientes que están preestablecidos, que son históricos y que tienen sus atmósferas afectivas constituidas históricamente. Por eso es que la enseñanza no puede entenderse como un proceso de transmisión de contenidos y debe entenderse más bien como un proceso situado, compartido, que configura un espacio afectivo, que moldea la atención, la disposición y apertura al conocimiento de quienes están involucrados. Hay otro autor también desde estas corrientes fenomenológicas que de hecho se considera el padre de la neofenomenología, que es Hermann Schmitz, que considero también que es un buen punto de partida para pensar esa espacialidad afectiva en los contextos escolares. Él entiende el Stimmung como atmósfera y se enfoca en la idea de qué implica esa atmósfera. Y él va a decir que, por ejemplo, una ciudad, como una casa, como una institución, tiene una atmósfera. O sea, ya no solamente el salón de clase, sino la universidad. Cada una de las universidades tiene su atmósfera. Y estas atmósferas son el resultado de esas relaciones históricas que trascienden las relaciones particulares de los individuos en el aquí y ahora, lo que podemos ver hoy, en este momento, y tienen que ver más bien con el origen de la institución, con las relaciones que se establecieron históricamente en su comunidad. Estas relaciones que además constituyen normas que organizan el espacio, que disponen los objetos, que organizan los edificios y a su vez también los artefactos que habitan esos edificios, de forma que resuenan con una
manera de ser afectiva. Del mismo modo, se puede comprender cómo se constituyen las disposiciones afectivas en el aula a partir de este principio y cómo estas disposiciones se extienden en la experiencia educativa en sí misma. Las dimensiones del salón de clase, si entra o no entra sol, por ejemplo, la disposición de los objetos que están contenidos en el aula, también incluso las distancias entre los cuerpos organizados a su vez de cierta forma en el salón, el hecho de que los estudiantes estén sentados dirigiendo la vista al tablero y al maestro, que el maestro esté de pie dirigiendo su mirada a los estudiantes, o incluso en situaciones donde se establecen otros modos de organización, donde el docente está sentado y los estudiantes están a su alrededor. Eso está también configurando esas atmósferas. Y es que allí también se están estableciendo posibilidades de movimiento de los actores, de los maestros, de los estudiantes. También claramente están involucradas la historia de las interacciones entre esos estudiantes en particular y la manera y los maestros en particular. ¿Sí? Cuando ya hay una historia en otros cursos, por ejemplo, compartida, cómo los maestros se relacionan con esa asignatura en particular, cómo los estudiantes, las expectativas que los estudiantes tienen sobre esa asignatura están configurando esa espacialidad afectiva que influye en la experiencia del aprendizaje. Del mismo modo, la manera en que el docente camina, que mira, que saluda o se inclina sobre la mesa, no solo está comunicando una emoción determinada, sino que está aportando en la constitución de esa atmósfera en la que los estudiantes pueden sentirse acogidos, pueden sentirse vigilados, pueden sentirse motivados o inhibidos para aprender. Si el entusiasmo del maestro se expresa en su corporalidad, en la manera en que se expresa el entusiasmo, el aburrimiento mismo del maestro, el modo de habitar el aula de ese maestro, de relacionarse con los objetos dispuestos en ella, puede generar también en los estudiantes que se constituya esta atmósfera afectiva conducente al interés o al aburrimiento. Vale aclarar que la atmósfera no está en el cuerpo del docente o está en los estudiantes, como ocurre con las emociones, y por eso la distinción con las emociones es importante, porque más bien estos estímulos se están generando en la interacción. Incluso no son intencionales. Muchas veces ocurren a un nivel prerreflexivo, tácito, implícito de la experiencia. Podemos pensar nosotros en qué expresiones, en qué gestos, en qué modos de organizar el espacio son conducentes en nuestras propias vivencias a la angustia en el sentido heideggeriano y en el asombro. ¿Será que podemos hacer de alguna manera que los espacios sean conducentes a estos afectos que propicien el conocimiento, la reflexión? El que una persona que ingresa por primera vez a un contexto educativo, un salón determinado, pueda experienciar una atmósfera afectiva instaurada en las instalaciones, tiene que ver con otro término que Heidegger presenta en Ser y Tiempo, que es el sentir con, o una comunidad de experiencias afectivas, en los que los cuerpos se coafectan y se movilizan juntos históricamente. El término en alemán es Mitsein, ser con. Este pathos comunitario, este afecto comunitario se manifiesta en las interacciones como una suerte de flujo relacional. Desde la idea del Stimmung husserliano se sugiere que en este flujo de aprendizaje se vive como un proceso compartido. Esta comunidad educativa no se define entonces por acuerdos racionales ni categorías abstractas, sino que son unas copresencias afectivas que, como decía, se dan implícitamente. En los ambientes de aprendizaje, las atmósferas afectivas, junto con el conjunto de artefactos, instalaciones, herramientas tecnológicas e individuos, también deberían incluirse como parte de lo que constituye el ambiente en el que se aprende.
De nuevo, insistiendo en que aunque intencionalmente podemos pensar cómo mejorar los ambientes de aprendizaje para que estos afectos se den, en últimas estos se dan espontáneamente. Hay una cierta medida en la que tenemos que dejarnos llevar, llamémosle así, por lo que está ocurriendo, fluir, por eso es la idea del flujo. Esto afecta la motivación, afecta la atención y por lo tanto por eso hemos insistido y quiero insistir en que cuando hablamos de los procesos cognitivos que influyen en el proceso de enseñanza, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues deberíamos estar también incluyendo los afectos. Los afectos también afectan, valga la redundancia, la temporalidad vivida del espacio, por eso también sentir que el tiempo pasa rápido, pasa despacio, tiene que ver con estos afectos. En general, de nuevo, la invitación a los maestros que nos escuchan es a pensar en esas dinámicas, en esas maneras, en modos de ser corporizados que están afectando nuestras relaciones con los estudiantes, en reconocer que los afectos están allí y también pensar cómo hacer a través de nuestra resonancia intercorporal que los cuerpos de nuestros estudiantes se vean sintonizados en esta idea del tono, sintonizados con lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias por escucharme. Con esto último, con esta reflexión última, pues damos fin a este espacio. Agradezco mucho la escucha y también agradezco a quienes hacen posible el espacio, a Mario Hernández en el Control Master, Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción sonora, Duan Cárdenas en las comunicaciones y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Muchas gracias. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.